decir algo, si no, pues ahí complementamos entre todos. O lo podemos hacer más charladito igual. O sea, acuérdese que todo Sí. esto ha venido como siendo un cambio generacional, ¿no? Como para los que nos tocó esta época en el que las definiciones de las enfermedades neurodegenerativas se empiezan a buscar como desde lo biológico. Y yo sé que la profe Angelita siempre nos dice que igual lo clínico tiene que ser siempre lo que rige, pero creo que es un esfuerzo importante de intentar definirlas y creo que eso nace también como respuesta, ¿no? De poder darle una definición a una sombrilla diagnóstica. No sé, David, ¿qué opinas de esa parte? Así está conectado, sí está conectado ahí, sí, sí. O Alejo, que también está por ahí, también es un crack. ¿No están? ¿Sí están? ¿Están ausentes? Hola, Elkin. Hola, sí, 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 yo estoy por acá. Solo que estoy conectado desde el celular porque estaba saliendo y, y bueno, eh, sí, como pues para dar un aporte ahí chiquito, sí, efectivamente, pues como dice Elgin, eso ha sido eh, un proceso pues como de definir esos términos a lo largo pues como de los años en la forma en que hemos entendido estas enfermedades. Cuando hablamos de demencia con cuerpos de Lewy, digamos que podemos encontrar lo que es un término sombrilla, como mencionabas hace un segundo, Elkin, que nos engloba unos síndromes, pues unas presentaciones clínicas particulares dentro de las que encontramos la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy, ¿cierto? Entonces, demencia por cuerpos de Lewy, digamos que nos ayuda a englobar dos condiciones en las que tenemos ciertas características histopatológicas similares, pero pues que se presentan finalmente como síndromes clínicos diferentes, ¿cierto? Sí, y es importante porque de hecho, pues también cuando se define la enfermedad por cuerpos de Lewy empiezan también a identificar estos hallazgos de cuerpos de Lewy en otros procesos de enfermedades, ¿no? No solamente en las clásicas alfa-sinucleinopatías, sino que empiezan inclusive a tener ya una incumbencia en los criterios de enfermedad de Alzheimer y que hablan de un poco de la progresión de la enfermedad y cómo podría impactar estos depósitos en la velocidad de progresión de esto. Entonces creo que esto es un tema relevante y creo que ya pues entrándonos a lo que me imagino que Salo va a hablar ya a la definición, digamos que clínica y operativa de estos constructos, ¿no? Ujú. Pues sí, como dicen efectivamente, pues la enfermedad por cuerpos de Lewy no puede ser como tal definida con algo así como súper específico, sino que, como lo mencionaron, esto es un concepto que engloba varios espectros clínicos que pueden compartir como tal, pues, las mismas, pues, bases neurobiológicas de cierta forma, y pues tienen una presentación clínica diferente. Entonces, por lo menos los términos de demencia por enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, a pesar de que son dos espectros clínicos diferentes, pueden, como dije anteriormente, tener una misma base neurobiológica y su diferencia, su principal diferencia radica como en la temporalidad de aparición de unos síntomas que vamos a hablar ahorita cuando definamos bien la terminología. Entonces, pues sí, lo que yo quería decir aquí es que pues las demencias por cuerpos de Lewy son principalmente alfa-sinucleinopatías que pues van a llevar a un espectro clínico que engloba el trastorno neurocognitivo y el parkinsonismo, entre muchos otros síntomas que pueden presentarse con estos dos espectros. Entonces, pues para hablar un poquito como del factor de riesgo principal de esta enfermedad, el principal factor de riesgo que tenemos para presentarla es la edad, ya que si, teniendo una edad mayor a 65 años, el riesgo para presentarla es muy alto. Y en pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson, el mayor tiempo que tengan de diagnóstico con síntomas motores ya presentes, radica también un riesgo muy elevado de presentar, pues en el caso de enfermedad de Parkinson, demencia por enfermedad de Parkinson, que sería uno de los espectros de la enfermedad por cuerpos de Lewy.
Generalmente, pues esta enfermedad se da de forma esporádica, no tiene como tal una base genética establecida que sea muy común, o sea, lo principal es que sea esporádico. Sin embargo, puede existir y se ha descrito que pueda llegar a tener un patrón de herencia autosómico dominante asociándose con mutaciones genéticas que no solamente engloban y se relacionan con la demencia por cuerpos de Lewy o la enfermedad por cuerpos de Lewy, sino que también se pueden como asociar a distintas enfermedades, entre esas la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que puede tener muchas características también que se sobrelapen con las características de la demencia por cuerpos de Lewy, y por esto es que pues tenemos criterios diagnósticos pues para la una que ayudan como a descartar la probabilidad de presentar la otra, ¿sí? Y Yo creo listo. que ahí es Entonces, importante hablar pues cuando hablas de lo genético es de un monogenética, ¿sí? Sin embargo, acuérdate que existe un riesgo poligénico específico que pues no conocemos y pues hay unos genes que se han estudiado que funcionan parecido a la polipoproteína G4, uno que es las mutaciones en el GBA que se ha visto asociado a ciertas presentaciones familiares de este tipo de demencia, sobre todo cuando hablamos de la demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí? Claramente para la enfermedad de Parkinson hay unos riesgos genéticos específicos más establecidos, ¿no? Lo otro es que tú mencionas que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, pero con la demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Creo que es lo que querías mencionar porque es importante recordar que pues lo hemos hablado durante las otras sesiones, que una cosa es la enfermedad, otra cosa es la demencia, el deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer, ¿no? Creo que eso es importante y algo que creo que hace también relevancia y que mete en la controversia acá, y no sé si quieren hablar alguno de esto, es que si bien, y me imagino que revisaste un poco la epidemiología, esta se supone que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en países como escandinavos, europeos, inclusive en Estados Unidos. Y pues en nuestro contexto, pues es un tema que no es frecuente, ¿no? Yo creo que tú vas a llegar allá más adelante con la discusión, pero creo que para que si alguien quiere hablar, quiere comentar algo, David o Alejo o alguien de, de UDEA o la profe Angelita al respecto. Sí, pues miren que sí es muy llamativo realmente que para nosotros eso no es tan frecuente. Em, yo estaba buscando ya desde hace algún tiempo algunos estudios tratando de mirar si está descrito como la etnicidad de la prevalencia de la enfermedad. Y en realidad yo creo que ahí hay un problema y es que la mayoría de estudios pues no clasifican en eso, ¿no? Entonces uno ve los estudios de prevalencia y de la enfermedad dicen es género masculino, género femenino. Cada vez es más difícil como esclarecer también obviamente las razas porque estamos todos muy mezclados. Entonces cuando uno lee a veces los estudios gringos dice es como negros, blancos, pero o mestizos, pero como que no está como muy claro. Entonces, tratar de identificar alguna factor de riesgo genético relacionado con la etnia se vuelve un poquito complejo porque no hay muchas cosas al respecto. Hace algún tiempo leí que me llamó mucho la atención también algunos de los estudios, un estudio que hicieron en Bélgica tratando de identificar quiénes eran los que más tenían y también como hacen como es que yo no me acuerdo si era no me acuerdo si era una revisión sistemática, me parece que era una revisión sistemática donde toman varios estudios, eso fue publicado como en el 2022, y lo que hacen es mirar si efectivamente hay algo de etnia descrito dentro de los estudios. Ellos dicen que la mayoría no está, sin embargo, en algunos estudios escandinavos les llama la atención que gran parte o la mayor parte de los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy vienen del norte de África. ¿M? Entonces es muy probable que ahí haya algo relacionado con etnias, pero ellos mismos concluyen que realmente no hay claridad porque la mayoría de estudios no lo muestran y efectivamente uno va y mira y no hay nada. Entonces, digamos que por etnia y em, por genética, como que no nos queda muy claro todavía. Y uno podría pensar también varias cosas. Durante mucho tiempo pensamos que, ¿será que es que nosotros no sabemos diagnosticarlo, ¿no? Porque como que estamos acostumbrados en las clínicas de memoria a ver otra cosa,
Alzheimer y otras cosas y nos metemos mucho en DFT y no cogemos los pacientes con Lewy. Hay una posibilidad, ¿no? Pero también es cierto que el diagnóstico de la enfermedad por cuerpos de Lewy se vuelve más complejo. Uno, porque la clínica a veces es un poquito confusa. Dos, porque yo creo que muchas veces se confunde la enfermedad por cuerpos de Lewy con la enfermedad de Parkinson. Es supremamente fácil que uno la confunda en general, digamos, en una consulta no especializada. Entonces, muchos de estos pacientes es probable que ni siquiera lleguen a una evaluación supraespecializada porque tienen un diagnóstico errado. Es muy probable, por un lado. Por otro lado, yo creo que es muy probable también que de pronto haya factores de riesgo distintos en nosotros. Digamos, para Parkinson está mucho más establecido algunos factores ambientales que ustedes conocen, ¿no? Que, no sé, que es la exposición a pesticidas, que el trauma craneoencefálico, que la exposición a metales pesados. En cambio, en Lewy quedan muchas dudas todavía, no sabemos muy bien, parece como si fuera un concepto que apenas está en construcción y todavía hay un montón de cosas que todavía no tenemos muy claras. Entonces yo creo que vale la pena mirar si hay más factores de riesgo que estén asociados, ¿no? Porque cuando uno habla con otras personas que trabajan en otros países de Latinoamérica, llamativamente tenemos mucho menos frecuencia. Entonces, esa idea que teníamos es que no sabemos diagnosticarla, tenemos que mirar más a profundidad, como que se nos va de lado. Sin embargo, sí es cierto que tenemos que tener en mente la posibilidad de hacer otro tipo de biomarcadores que nosotros no hacemos con tanta frecuencia en Colombia. Entonces, por ejemplo, no es tan frecuente que nosotros hagamos un PET de transportadores de dopamina. Se hace a veces, pero no es una cosa que hagamos nosotros en consulta de manera rutinaria. Tampoco, si a duras penas medio estamos tomando líquido cefalorraquídeo para beta amiloide y tau, ahora imagínate para tomar alfa-sinucleína. Entonces, es muy probable que con el tiempo nosotros podamos empezar a diagnosticarlo más frecuentemente. Yo creo seguro si hay algunos factores genéticos que nos tenemos como protectores, es muy probable. De pronto tenemos menos exposición ambiental a algunos factores de riesgo, pero eso ahí está en duda. Y lo otro es que nos hacen falta biomarcadores para hacer diagnósticos. Sí, Listo. yo creo que ahí nos ha hecho mucho daño la misma enfermedad de Alzheimer, ¿no? Siento yo que nos hemos acostumbrado a ver enfermedad de Alzheimer y no, a veces no, como que vemos algo diferente, y que pues es una percepción muy crítica desde el interior de mi corazón. Y ¿qué dice David? No te escucho, David. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. No, estoy de acuerdo con la profe Iragorri. Realmente yo creo que sea un subdiagnóstico y quería irme para el espectro de demencia por enfermedad de Parkinson, porque también diagnosticamos mucho Parkinson, pero realmente qué tanto deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson estamos estudiando o realmente pues haciendo un análisis, porque digamos, nos quedamos mucho en el contexto de enfermedad de Parkinson, tratamiento sintomático y el paciente mejora, pero en muy pocas ocasiones estamos remitiendo una evaluación neuropsicológica o haciendo un screening cognitivo o mirando realmente cuál es el estado actual de ese paciente, si está en un deterioro cognitivo leve o inclusive si ya progresó a una demencia. Entonces yo creo que eso también en parte en el contexto de enfermedad de Parkinson, el avance o digamos el salto a la cognición en trastornos motores se ha quedado un poquito atrás. Es algo que es relativamente reciente, pero yo creo que también hace parte del subdiagnóstico y el número tan limitado que tenemos de este espectro de enfermedad actualmente. Y a nosotros siempre nos ha llamado la atención, pero les pongo el ejemplo de Antioquia. Antioquia diagnostica Alzheimer everywhere, pero no diagnostica DFTs. Entonces, ¿será que aquí en Antioquia no hay DFTs y en Bogotá hay muchas DFTs? Entonces, digamos que es un cuestionamiento que nos hemos hecho porque no creemos que no hayan DFTs, sino que estamos muy acostumbrados y muy sesgados a ver Alzheimer y a buscar Alzheimer. Y asimismo a buscar DFTs o a buscar cosas muy puntuales, pero lo que son demencias por cuerpos de Lewy realmente lo hemos dejado muy de lado. Entonces yo sí creo que de alguna manera nosotros mismos en el ejercicio estamos muy sesgados a la población que estamos buscando y diagnosticando. Entonces sí quería hacer énfasis en esa demencia, demencia asociada a enfermedad de Parkinson, porque yo creo que parte de eso es la falta de screening cognitivo y de evaluaciones cognitivas asociadas a esta patología. Yo quería, profe, Totalmente de acuerdo ahí con David y ahí hay una cosa que es importante en cuanto a la cognición y es que miren que durante mucho tiempo nos dijeron, es fácil, hagan la diferencia, ¿no? O sea, si empieza lo cognitivo y después empiezan los síntomas motores,
Ya listo, eso es un Lewy. Pero si empieza el motor y después empieza lo cognitivo, eso es un Parkinson y resulta que es mentira, o sea, tampoco es así, ¿no? Entonces, ahí es muy importante porque lo que dice David es muy real porque hasta el 30% de los pacientes, en el momento en que tienen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson por la aparición de los síntomas motores, hasta el 30% ya tienen deterioro cognitivo y a la gente se le olvida preguntarlo. ¿Mm? Sí, yo quería solo agregar un par de cositas y creo que es para darle también paso a Salomón. Eh, y también siento que la remisión a evaluaciones neuropsicológicas completas y protocolos específicos para este tipo de fenotipos clínicos de pronto se nos queda corto y creo que eso es algo que en lo que se debería como explorar un poco más y creo que el otro llamado es a a la identificación de estos core clinical que nos van a permitir diferenciarlo, porque definitivamente si uno mira el grueso de las características clínicas en estadios demenciales es muy parecido a la enfermedad de Alzheimer, en los dominios afectados, si uno se quedara solamente con las pruebas, pero ahí el rol del médico en la identificación de los criterios core creo que nos puede aportar mucho y creo que Salomón va a explicar eso mejor. Bueno, listo. Entonces a mí me gustaría, ya que hemos hablado bastante del tema y pues gracias a los aportes de todos los doctores, como para que los estudiantes entren en contexto y todos los demás presentes, mostrarles una fotico que tengo que explica cómo bien, o sea, cómo se define la terminología en demencia por cuerpos de Lewy. Entonces voy a compartirles pantalla y les muestro. Eh, un segundito. Yo mientras tanto, Salo, aprovecho para hacer un Listo. comentario y es de lo que dice David, de que muchas veces al paciente con síntomas motores no le miramos lo cognitivo. Siento que también pasa al revés, ¿no? Saliéndome un poco del tema, que muchas veces nos centramos en el paciente que viene por una queda subjetiva de memoria y nos quedamos muchas veces en el componente cognitivo y no pensamos en el componente motor, que también es muy importante. Entonces, también para tener en cuenta que al revés también es algo que sucede y que tenemos que tener en cuenta. Pero además, algo para ampliar ahí, es que a veces no se pueden separar, porque acuérdense que Mm, todo lo motor tiene exacto. un componente cognitivo. Entonces, por ejemplo, tú vas a Ujú. evaluar la marcha y en marcha siempre estás evaluando de todas maneras atención y otros componentes cognitivos. Entonces, a veces es difícil separar cada uno de los dominios, ¿no? Sí, de acuerdo. No sé si ahí estén viendo la pantalla. Sí, perfecto. Sí, ahí Listo. se ve. Entonces, pues como para entrar en contexto de los términos que se tienen actualmente de demencia por cuerpos de Lewy, que es algo que siento que de cierta forma limita la investigación actualmente y es el desconocimiento de cómo se diferencian estos. Entonces, pues los traje aquí en esta diapositiva como para explicarlos y para que los tengan claro. Y otra cosa que hay como que limita a la hora de la práctica en español es que estos conceptos, o sea, como la traducción, no es tan clara como el español, entonces puede tender como a confundirse, ¿sí? Y siento que eso puede llegar a ser una limitante en el estudio de demencia por cuerpos de Lewy en Latinoamérica. Entonces, el primer término que tenemos, que fue lo que yo pregunté al inicio, que es en inglés las Lewy Body Dementias, que son en español demencias por cuerpos de Lewy, que es el término sombrilla, como dijeron en un inicio, que incluye el espectro clínico de la demencia por cuerpos de Lewy y de la demencia por enfermedad de Parkinson. Entonces, la demencia por cuerpos de Lewy, que en inglés es dementia with Lewy bodies, es la demencia que ocurre antes o al tiempo de que se presente el parkinsonismo o entre el primer año de inicio de síntomas motores. Y lo que se tiene es que no todos desarrollan parkinsonismo. Entonces, ¿qué pasa? Si no desarrollan el parkinsonismo, pues es muy poco probable que alguien llegue a sospechar que sea demencia por cuerpos de Lewy, porque pues este criterio, o sea, esta definición nos habla de parkinsonismo. Entonces, si la persona solamente tiene los síntomas neurocognitivos, pues no se va a sospechar pues o sea, no se va a sospechar tanto pues la demencia por cuerpos de Lewy. El otro término es la demencia por enfermedad de Parkinson, que es una demencia que inicia un año o luego de un diagnóstico bien establecido de enfermedad de Parkinson. Lo otro que se tiene, que era lo que hablaba el doctor David, que es el deterioro cognitivo leve por enfermedad de Parkinson, que pues vale la pena como aclararlo y diferenciarlo de la demencia porque pues sus criterios son diferentes, que es el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson, que no es lo suficientemente pues severo para interferir con la independencia funcional. Y por último, el Lewy Body Disease, que pues sería como trastorno, enfermedad por cuerpos de Lewy, que eso es lo que digo que
pueden tender a confundirse los términos porque son muy similares. Esto ya es un diagnóstico patológico, es decir, solamente se habla de este concepto cuando pues ya por medio de una autopsia pues principalmente se puede ver como la presencia de cuerpos de Lewy, su distribución y pues ya hacer la correlación pues con la clínica que tuvo el paciente. Entonces pues esta es la terminología que yo encontré en la literatura, no sé si alguno de los doctores quisiera complementar algo, decir algo. Sí, lo que estamos hablando es la definición biológica, porque acuérdate que cada vez más con las tecnologías nuevas y los biomarcadores, pues permiten definir esa enfermedad más temprano. Entonces, pues sería lo único. Y pues también ahí, ya que estamos hablando como de la terminología, tenía esta fotico también, que es Eso. de la Eso. parte del diagnóstico, los criterios Porque es que mira diagnósticos que según el Parkinson. devuélvete y mira que Ujú. nada más en términos ya está la dificultad de la que yo les estaba hablando ahorita. Entonces, si yo voy a hacer un diagnóstico de una demencia por Parkinson, de verdad tendría que empezar un año después de que yo haga el diagnóstico. ¿Me entiendes? O sea, ya ahí por esa terminología ya dicen, no, eso está mal. O sea, esto no puede ser. Ahí hay errores. Entonces, lo otro que vas a nombrar me parece que es importantísimo. Pasa a la diapositiva. Listo. Entonces, pues estos son los criterios del cuarto consenso del consorcio de enfermedad por cuerpos de demencia por cuerpos de Lewy, que es como la entidad que se encarga del estudio principalmente de demencia por cuerpos de Lewy, que pues es de origen europeo, pues por si acaso. Entonces, los últimos que salieron pues que reportaron en la literatura, que son pues el cuarto, que fueron en el año 2017, son pues como lo dice el nombre del consenso han sido 4 y cada uno pues ha tenido sus diferentes cambios a lo largo de los años. Eh, Estos criterios son los que se utilizan actualmente para el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy, pero tienen una limitación que han tenido como a lo largo de los 4 que han hecho, y es que a pesar de que tienen una alta especificidad, pueden llegar a tener una baja sensibilidad. Entonces, esto como que dificulta más aún el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy, porque pues al ser poco sensible, pues hay muchos casos que se quedan atrás, a pesar de, o sea, que no cumplen con los criterios pues establecidos y pueden llegar a tenerla, ¿sí? Entonces, no sé si alguno, antes de mencionar los criterios, tenga algún comentario acerca de eso. Yo quería hacer un comentario rápido y es como de lo importante que son los criterios, pero también como de lo mucho que dependemos en ellos, porque hay estudios muy chéveres en los que cogen a la misma muestra de pacientes y les aplican el tercer consorcio, el cuarto consorcio, el segundo consorcio, y se ve como en función del consorcio que uno aplique, cambia la prevalencia de demencia por cuerpos de Lewy, que creo que también es algo muy importante porque es lo que nos permite justificar el diagnóstico y muchas veces no lo ponemos en los estudios o no lo tenemos en cuenta y es cuál consorcio estamos usando de cuál año. Pero eso también tiene un problema muy grande y es que el elemento que tenemos para justificarlo es de 2017 y tiene muchísimas limitaciones, como dice la doctora. Entonces, pues también digamos que tiene sus pros, pero también tiene sus contras y tener eso en cuenta. Listo, perfecto, gracias, Salo. Y una cosa que tiene como de nuevo estos criterios es la forma en la que incluyen los biomarcadores, en caso de tenerlos presentes, que fueron los que la doctora estaba hablando ahorita hace un momento, que es la tomografía por emisión de positrones que mira la toma de transportadores de dopamina en los ganglios basales, que pues se supone que en estos pacientes podría estar reducida y sería como un apoyo para el diagnóstico. Eh, la cintigrafía miocárdica con esta molécula que ven acá que tiene un nombre súper enredado y la confirmación en polisomnograma de trastornos del comportamiento del sueño REM, que es una característica que puede estar presente en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Entonces Hablando ahí hay de una esto, cosa importante, Salo, porque ahí hay dos cosas. ¿Cuántos de ustedes han visto una cintigrafía? No hay cintigrafías, ¿no? No ninguno. las hacemos. Y por otro lado, ¿en cuántos polisomnogramas han visto que describan algo distinto al índice de apneas de sueño? Entonces, todo es índice de apnea y hipopnea del sueño. No, no tiene apnea. Ok, listo, pero es que no quiero ver eso. Quiero saber si tiene un trastorno del comportamiento del sueño REM, pero no está reportado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otras cosas que también son importantes para que nos dificultan mucho el diagnóstico a nosotros. Sí, El y que, creo que ahí
ahí viene lo importante que no sé si vas a explicar bien los criterios core. Explícalos para que creo que la verdad esto es lo más importante, siento yo, porque de hecho, y eso cuando lo hablaba con Dag en algún momento, es lo que verdaderamente es el llamado, ¿sí? Porque al final tú solamente con la presencia de los core clinical podrías hacer el diagnóstico, como lo vamos a ver, y teniendo solamente, si algo, un criterio de soporte que van a ver que son muy sencillos, y creo que es a donde tenemos que ir. Entonces creo que profundiza ahí, si quieres Listo, menciónalo, si alguien quiere aportar, y lo discutimos, porque perfecto. creo que es lo más complejo. Listo. Entonces, pues hablando ya como de los criterios y no solamente de lo que se tiene nuevo, estos criterios no, como tal, no hacen un diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy confirmada, porque la única forma como de confirmarlo en realidad es viendo la histopatología, que pues para eso ya pues sería como imposible. Entonces, estos criterios lo clasifican en probable y posible. Entonces, ambas tienen unos criterios que pues, son requeridos como tal para decir que podría tener demencia por cuerpos de Lewy, que es principalmente pues, la demencia, con alteraciones principalmente en la atención, en la función ejecutiva y en la función visoespacial, que son como las principales características que tienen estos pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. No diría tanto las principales, sino las que deberían tener para poder tener el diagnóstico. Entonces, estos son los requeridos. Entonces, ya para diferenciarlo entre probable y posible, ahí es que entran en juego las características clínicas core que están acá y los biomarcadores indicativos. Entonces, como lo dice acá, para que sea probable, debería tener dos o más características clínicas core, que son las que están aquí, o una de estas características con uno de los biomarcadores indicativos positivo. Entonces, y la posible, perdón, sería tener uno de estos, de las características clínicas, o uno o más de los biomarcadores. Entonces, las características clínicas son la cognición fluctuante con variaciones pronunciadas en la alerta y en la atención. El segundo ítem son las alucinaciones visuales recurrentes. El tercer ítem es el trastorno del comportamiento del sueño REM, que era lo que hablábamos ahorita. Y el cuarto criterio es el parkinsonismo, que es la presencia de uno más de bradiquinesia, temblor en reposo y rigidez. Entonces, ¿por qué esto puede llegar como a afectar al diagnóstico de la enfermedad por cuerpos de Lewy en sitios donde no se tiene como acceso a los biomarcadores o a No, pues, pero cosas más avanzadas? para ahí un momentico, yo creo que ahí, o sea, Listo. eso es lo más importante, precisamente es porque no lo necesitas en principio. O sea, si tú identificas adecuadamente alguno de estos cuatro, puedes tener el diagnóstico. Ahora lo importante es identificarlos. ¿Qué entiendes tú, o si alguno quiere hablar, de las fluctuaciones de la cognición? ¿Qué entienden? O sea, pues, ¿cómo lo identifican primero? ¿Cómo lo podrían preguntar? Y digamos, ¿cómo lo podemos diferenciar de un delirium? Porque entonces aquí, y aprovechando que por ahí hay residentes de geriatría, y lo he hablado creo que con María Paula y con alguno de ellos, este es el clásico que yo les decía, que siempre que decían un delirium crónico, ¿sí? Un delirium crónico no existe, eso está dando pataletas allá para llegar a un Lewy, es bien probable. Entonces, no sé, ¿alguno quiere intentar como explicarlo o cómo lo evaluaría? No pasa nada si se equivocan. Claro, es Ah, la idea, que estamos podamos aquí en hablar. confianza, Sí, la ¿no? idea es que Estamos en podamos hablar. familia. Salomón Salazar, te tocó. Salazar, que es el duro aquí en esos temas. No, O de Antioquia, si alguno quiere hablar, Natalia o Alejo, alguno de los quieren sí, alguno de los de Antioquia que dice. No, pues yo preguntaría por varias cosas, o sea, en el sentido en el que uno puede preguntar, por ejemplo, por la alerta del paciente, puede estar en unos momentos del día más somnoliento, en otros momentos del día menos somnoliento, y también por pues, la capacidad de atención del paciente que puede fluctuar mucho, que digamos que es la principal característica del delirium, esa alteración de la atención. Entonces, pues yo preguntaría si eso es igual en todo el día, si por ejemplo en la mañana es peor, es mejor, si ven al paciente uno puede usar palabras como más conectado con el entorno, si está más pendiente de lo que sucede o si está más somnoliento. Yo creo que me iría por ese lado y haciendo mucho énfasis en que sea distinto a lo largo del día, no que sea todo el tiempo igual. Pues yo lo preguntaría así.
Ok, sí, de acuerdo, como que tienes como la idea. ¿Y cuál sería la gran diferencia de pronto con el delirium a grandes rasgos? No sé si alguno de los estudiantes. Es una de las cosas importantes que tiene el delirium es que tiene que haber una La, condición clínica de base, ¿no? sí, Sí, la causa o orgánica, o sea, sea, el contexto en el que exacto. se ve. Pues no causa orgánica, no. Es una Pues me condición refiero a si hay clínica de una base. infección Sí. Ay, tú sabes que urinaria, yo convulsiono cada vez que Sí, dicen no, causa pues orgánica. yo también, claramente. Hijo de ella, o sea, no. Una condición clínica de base que hay una que, condición clínica de que base. explique y que pueda generar estas fluctuaciones, ¿no? Entonces, o sea, eso es una de las primeras cosas que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Y de ahí que entonces el cuento, precisamente con el grupo de geriatría, es que esos delirium crónicos no existen. O sea, si usted le da egreso a un paciente, ya le optimizó su infección urinaria, ya hizo el manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas y usted lo remite al domicilio, usted esperaría que este paciente en pocos meses, ahí sí digamos que es difícil saber cuánto es el tiempo, ¿no? A veces hablamos con la profe, ¿no? Un poco de 3 a 6 meses es lo que uno diría como una estabilidad clínica en casa para poder redefinir esta parte, pero ahí debería uno ya poder darse cuenta de que esto es uno de los principales, o sea que esto es fluctuaciones por esta enfermedad y no por un delirium residual que le queda al paciente. Y es muy importante porque así como cuando hablábamos de enfermedad de Alzheimer y hablamos que la memoria episódica es el core clinical para identificar beta amiloidopatía o beta tau enfermedad pues en este cerebro, este concepto de las fluctuaciones junto con otro que vamos a mencionar entre los core clinicals son los centrales, ¿sí? Entonces, identificarlo y preguntarlo en la consulta, así como preguntamos, hacemos, no sé, las tres preguntas, las tres palabras diferidas, pues deberíamos hacer una pregunta dirigida de si el paciente fluctúa, ¿sí? Y en qué momento fluctúa del día, en la semana, o cómo es que presenta el paciente estos síntomas. Y si hay un desencadenante claro de privación de sueño o no. No sé si alguien más quiera contribuir ahí en algo. Lo podemos ver en en la consulta también, ¿no? Uno puede ver la fluctuación. Entonces, es súper importante la pregunta y lo de organicidad me reí ahorita, no es porque yo digo, todo es orgánico, ¿m? No hay nada que sea, antes le decían a uno, ¿está en en la mente o en el cuerpo? Porque si es algo psiquiátrico, en teoría tendría que estar en la mente y fuera del cerebro y resulta pues que todo está en cerebro, entonces es difícil decir que es orgánico, pero entiendo lo que querías decir y es simplemente un desencadenante más, es como un desencadenante o un perpetuante, ¿no? Que eso es una cosa que es importante. Digamos que sí hay características ahí que son muy parecidas al delirium, como decía ahorita Elkin, porque en el delirium acuérdense que también lo principal son alteraciones en atención. em, y entonces lo hace muy difícil de diagnosticar y nos equivocamos con mucha frecuencia. A veces les ponemos el antipsicótico que para el delirium y cuando se impregnó uno dice, ah, ya, listo, prueba terapéutica de esto era un lewy porque se impregnó. Pero pues no debería ser así, ¿no? O sea, uno debería buscar los otros síntomas y vamos a ver ahorita que hay otros síntomas adicionales que nos ayudan también con el diagnóstico. Entonces, sí, efectivamente, es lo que decían Salo y el Kine, hay que preguntarlo, pero también se puede ver, e incluso a veces son las de neuropsicología que le dicen a uno, mientras estaba haciendo la prueba, fluctuó todo el tiempo. Había momentos donde estaba atento y de repente no estaba atento, como cosas muy sutiles que no somos, que no podemos verlos tan claramente en una consulta de 20 minutos o de media hora que nosotros hacemos, ¿no? Entonces sí, ahí hay varias cosas. La pregunta al familiar, lo que estamos viendo y lo que nos reporta neuropsicología, creo que son tres puntos que nos ayudan a a tener claridad acerca de las fluctuaciones. Y profe, ahí quisiera meter para, digamos, involucrar un poquito a David y Alejo, que sé que les gusta la parte de electrofisiología, y es que estas fluctuaciones tienen un correlato paraclínico interesante, que no hace parte de los criterios, de los indicativos, de los biomarcadores indicativos, sino de los biomarcadores de soporte que son los cambios en el electroencefalograma, sobre todo en derivaciones posteriores y este ritmo prealfa. ¿Qué opinas tú de eso, David y Alejo? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí.
Preguntas complejas, Elkin, porque digamos que gran parte de esos hallazgos en electroencefalograma están dados desde el punto de investigación. Y en el ámbito clínico no es algo que estemos solicitando mucho para estos pacientes como un diagnóstico diferencial, al igual que la polisomnografía, y no una polisomnio que muchas veces nos ha ocurrido que enviamos polisomnos y resultan ser polisomnos domiciliarias o polisomnos de neumología y no polisomnos que nos aporten desde el punto de vista neurológico. Entonces yo creo que también hay una falencia que tenemos, pero desde el punto de vista de investigación y clínico sí, ¿cierto? Nosotros, y es claro, las diferencias en los patrones o la intención de intentar diferenciar Alzheimer de demencia por cuerpos de Lewy por medio de electroencefalograma, pero no es algo que en la práctica clínica esté ampliamente extendido o que sea útil en este momento. Sí, digamos lo que yo creo es que este estado como de prealfa en las derivaciones posteriores, pues nos puede hablar de que hay de por sí como una disminución en el spam de atención de estos pacientes durante la alerta, que creo que pueden estar en relación con estas fluctuaciones durante el día y que por eso toma relevancia este electro en este tipo de pacientes y hace parte de los criterios de soporte, que me parece pues relevante. Si quieres, Salo, continuamos con los otros core. Del electro, lo otro que se puede ver también, ya que lo nombraste, Ujú, es que igual también relacionado con estas fluctuaciones, puede haber lentificaciones, pero que son intermitentes, ¿sí? ujú. Que eso es chévere porque te puede hacer un diagnóstico diferencial también con el delirium. Cuando ustedes piden una telemetría de un delirium y es un delirium, se los van a describir como una lentificación difusa del trazado que es constante, pero en estos casos es intermitente y muchas veces es focal. Entonces, eso también podría ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial, pero y muy probablemente en un solo electro de 20 minutos no lo podríamos hacer, seguramente tendríamos que hacerlo un poquito más prolongado para poder verlo, pero eso que dice Elkin es súper importante. Dale, Salo. Listo, perfecto. Entonces, pues ya habiendo comentado todo eso, que es súper importante y novedoso, eh, podemos pasar ya como a la última parte, que es como la parte epidemiológica de No, pero demencia por espere que, cuerpos de espere, Lewy. espere que faltan el resto de criterios Criterios de clínicos. soporte. Que no, y los Bueno, criterios listo. clínicos Ya, todavía faltan. ya los vuelvo a presentar otra vez entonces para tenerlos ahí. Claro, entonces, porque eso es lo relevante. Mira, que lo más importante, inclusive, creo yo que es, o sea, que puedan identificarlo en la entrevista, esto, porque es lo que hace la diferencia. Ya los otros, pues terminan siendo un poquito más, nos dejan en un loop diagnóstico más amplio, pero creo que por eso las fluctuaciones eran supremamente relevantes. Mira los otros que hay. Listo. Pero no esos, no los core, los de soporte, Ah, pero que los son con no los los... vamos a terminar, profe, porque es que creo Ah, que son bueno, miremos relevantes, los sí. otros core. Vale, vale, perfecto. Entonces, que las alucinaciones, si quieres lo hacemos rápidamente, las alucinaciones, ¿por qué son relevantes? Son supremamente bonitas y la profe tiene una charla muy bonita donde explica esta parte de las alucinaciones. ¿Sabes más o menos cuál es la razón de esto? Las alucinaciones, las alucinosis en los pacientes con Parkinson y demencias por cuerpos de Lewy. Bueno, entonces lo primero es relevante porque uno, nos van a hacer un diferencial entre otras enfermedades neuropsiquiátricas de base como episodios psicóticos, trastornos afectivos bipolares que pueden estar debutando con psicosis, intoxicaciones agudas que tengan psicosis asociadas y alucinaciones en curso. Y algo que es importante es que estas alucinaciones, y como lo dice ahí, usualmente son bastante bien, digamos que estructuradas y formadas. Usualmente son alucinaciones de animales, personas. Hay otro tipo cuando no son, y también sensoperceptivas como de animales y bichos que les recorren y que usualmente los pacientes pueden describirlo con un detalle muy, muy grande. Lo otro que es importante son estas alucinosis, que son esta sensación de pasajes o de presencia o de manchas en el campo visual que ellos usualmente hacen crítica de estas y que
pues se ha visto una relación con los acúmulos de alfa-sinucleína en la retina y en general en la vía visual y sobre todo en la llegada a las áreas posteriores que también se relacionan con los cambios que vemos en el electroencefalograma. De hecho, hay unos estudios muy bonitos y Alberto, que es parte del grupo de la Antioquia, tiene un estudio muy bonito de esa parte, de esas señales en el electro. No sé, profe, ¿quiera completar algo de ahí? Y eso es muy interesante porque sí se relaciona, como decía Elkin ahorita, con los depósitos de alfa-sinucleína. Aparte, hay receptores de dopamina también en retina y eso explica que cuando hay déficit de dopamina, sobre todo en Parkinson, más que en este, pero puede haber cambios en la percepción del color. Entonces, eso es interesante. Y lo otro es que en las dos patologías, en todo lo que tiene que ver con Lewy, las alteraciones del movimiento corporal también se relacionan con alteraciones de movimiento ocular. Entonces se supone que pasa la imagen y el movimiento ocular no es capaz de captarlo rápidamente. Entonces por eso lo ven como si fuera un pasaje o como si se quedara parte de esa información, porque hay una demora entre la información que llega al ojo a través de ese movimiento ocular y cómo se integra la información en el cerebro. Entonces uno puede ver ahí también algunos cambios que eso es muy interesante en relación con los movimientos oculares. Y lo otro es la parte del sueño, ¿no? Entonces, las Ujú. alteraciones del comportamiento del sueño REM, ¿cómo preguntan eso? El Salomón Salazar, eso usted me ha escuchado preguntarla. No, ahí lo que, pues la pregunta clásica es si, pues preguntarle si el paciente actúa a los sueños, entonces preguntar si hace movimientos mientras duerme, si habla mientras duerme, porque fisiopatológicamente lo que está pasando es que mientras el paciente sueña, no tiene esa atonía, entonces lo que hace es que hace los movimientos como si estuviera durante el sueño, entonces la esposa o el que sea, o el esposo o el que esté durmiendo con el paciente, pues va a sentir que le pegan, que lo golpean y el paciente sigue dormido o que está hablando, y es porque está literalmente actuando el sueño porque no hay esa atonía. Sí, y lo otro es que los sueños son muy vívidos y algo que es Ujú. supremamente importante porque es que, como nos ha dicho la profe y se van a dar cuenta en la práctica, el gran porcentaje de las enfermedades neurodegenerativas tienen esta vaina, ¿sí? ¿Qué es lo relevante de esto? Es que tiene que preceder el cuadro demencial o los síntomas motores para el criterio de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? O sea, tú preguntas eso, pero tienes que meterle la temporalidad del inicio para que tenga un valor útil para diferenciarlo de otras, porque los Alzheimer al final van a tener eso, ¿sí? Y en general todas las enfermedades neurodegenerativas pueden tenerlo cuando empiezan ya los acúmulos a nivel del tallo cerebral. Entonces creo que esa parte también es supremamente relevante. Y de hecho hay estudios, que lo que mencionaba ahorita, que todos los polisomnogramas muestran que tienen esajos. Hay estudios que han comparado la pregunta, estas dos preguntas, es que ahorita se me olvidó la escala, creo que es la escala de Mayo de alteraciones del comportamiento del sueño REM, que son dos preguntas y el rendimiento diagnóstico es casi que igual a la presencia pues de cambios en el polisomnograma. Entonces creo que es importante saber preguntarlas con estas dos, si actúa los sueños y si tiene los sueños vívidos para poder identificarlo como tal. Y no sé, profe, ¿quiere decir algo ahí o hablamos del otro? Y lo otro es entonces la presencia del parkinsonismo. Pero miren que aquí esto tiene también un detalle y creo que aquí es donde tal vez tenemos que mejorar un poco en lo que hablamos para ser más precisos y más tempranamente llegar al diagnóstico. Cuando hablamos de parkinsonismo, clásicamente la profe Cerquera y todos los profes negros les dirán, y en Antioquia pues el profe Buritica, que el parkinsonismo es bradicinesia más rigidez o temblor o la combinación de las tres, ¿sí o no? Pero ¿qué dice acá? En este caso dice parkinsonismo es la presencia de uno, ¿sí? Uno o más. Pero entonces aquí no me está diciendo que tiene que ser solo bradicinesia más temblor, sino que puede ser bradicinesia sola, temblor en reposo o rigidez. Entonces eso nos tiene que llamar la atención de que solamente con la presencia de uno podríamos tener este core clinical para sumar a la probabilidad del diagnóstico. Bueno, creo que con eso cerraríamos la parte del core clinical, pero es que esto es lo más relevante. O sea, así como nosotros molestamos que cómo se hace la entrevista para identificar memoria episódica, porque es lo que me va a hablar de enfermedad de Alzheimer y no de otras vainas, pues estos core clinical tienen que quedar en la mente de todos perfectos. Listo, perfecto. Y pasando al otro que habíamos comentado, de los de soporte, no sé si ahí se ve bien. Entonces son estos que están aquí en la derecha. Entonces ya los de la izquierda es lo que ya hablamos ahorita en los criterios principales, y los de soporte serían caídas repetidas y síncope, pérdida de conciencia transitoria y sin explicación,
disfunción autonómica severa, que puede estar incluido ahí la hipotensión ortostática o la incontinencia urinaria, alucinaciones no visuales, pues que las visuales son un core, las no visuales son de soporte, eh, delirios sistematizados, depresión y en general síntomas neuropsiquiátricos. Y pues lo otro ya tiene que ver más con parte imagenológica, usando pues diferentes marcadores que no son tan utilizados en el medio. No sé si Mira, pero ahí... hay dos cosas. Lo primero, respuesta a la levodopa, no respuesta a la levodopa, que eso no está en los criterios, pero antes, y la profe me corregirá, pero eso antes era parte de lo que enseñaba, que si respondían o no a la levodopa. No está, eso no está ahí, eso no está ahí. Y en teoría y por principio uno diría que estos pacientes sí responden a la levodopa. Lo otro que es importante es la sensibilidad a los antipsicóticos, y a veces lo que vemos es que hay una confusión de los dos, o sea, como que entremezclan como que si fuera la misma cosa, pero definitivamente es, en este contexto, es una sensibilidad absurda a los antipsicóticos. Ellos les ponen un poquitico de haloperidol, unas goticas, y estos se vuelven nada, hacen rigidez marcada, hacen neurolépticos, hacen comas. Sí, se vuelven, se psicotizan aún peor. Me acuerdo con David vi uno en Medellín, no sé si David se acuerda, creo que fue el primer paciente de Lewy que vi en mi vida. Y fue terrible, le colocaron, creo que fue 25 o 12,5 de quetiapina y ese señor nos llegó al consultorio ahí en UDA vuelto nada. Nos tocó mandarlo para el hospital. Desde ahí no se me olvida ese criterio. No sé si la profe o David quieran agregar algo ahí. De acuerdo, yo mandé a la UCI un paciente, le puse ketiapina 12,5 miligramos y lo terminó en la UCI. Es una impregnación impresionante, o sea, no es cualquier cosa, y es como ketiapina, que en teoría es como lo más seguro, ¿no? Sí, y lo otro, Elkin, ahí es con tu respuesta la respuesta a la levodopa. Digamos que en la enfermedad de Parkinson uno observa una respuesta dramática y aquí una respuesta que puede ser parcial, ¿cierto? O sea, sí pueden responder y especialmente pueden responder inicialmente y no la respuesta esperada en Parkinson, pero no está dentro de los criterios y tampoco lo que acabas de decir de antipsicóticos, pero son dos aspectos importantes a tener en cuenta en la evaluación de los pacientes y en el seguimiento, porque muchas veces el paciente al principio puede ser confuso, entonces son esos pacientes que no son claros y típicos los que toca empezar a ampliar en la exploración y poder definir realmente hacia dónde va a coger. Listo, bueno, entonces muchas gracias por los aportes aquí en la parte diagnóstica, que es como lo más importante a la hora de cuando yo sospecho que un paciente puede tener demencia por cuerpos de Lewy y cómo evaluarlo. Y es algo muy importante como tal, pues en el contexto de Latinoamérica, porque siento que aquí en general no se tiene el conocimiento de cómo evaluar a estos pacientes. Y es aquí a donde quiero llegar, pues como la parte de conclusión de todo esto, y es preguntarles por qué hay datos de reporte de prevalencia y sí, de prevalencia e incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos y en países europeos, y por qué en Colombia no hay, por qué en Latinoamérica no hay. No sé ahí si alguno quiere intervenir. Pues que hemos fallado, sí, eso sí es simple, todavía pues, no lo hemos hecho, pero pues eso, al contrario, creo que para ustedes debe ser lo que los motive a hacerlo, ¿no? Creo que siempre en donde hay problemas es donde uno puede pues, impactar más. Y es un llamado a todos y en general de que hay que hacer una mejor definición epidemiológica y buscar estudios epidemiológicos porque de ahí es donde nacen luego o donde se consiguen recursos para poder identificar mejor estas poblaciones, ¿no? Creo que eso sería lo que yo diría de esa parte. Que quisiera puntualizar un par de cosas que tú mostraste ahí en los criterios que me pareció relevante. Ahí se dieron cuenta, decía también que tiene que estar preservadas las estructuras del lóbulo temporal medial. Eso es importante porque el otro diferencial es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La incontinencia y los síntomas urinarios tempranos, perdón, los síntomas urinarios no son tempranos, sino usualmente son ya en el contexto también de la enfermedad, ¿sí? Porque cuando son tempranos, tiene que hacer pensar es en una atrofia de múltiples sistemas, que es otra alfa-sinucleinopatía. Las caídas frecuentes, usualmente tempranas, también nos tiene que hacer pensar en otras causas como la atrofia de múltiples sistemas o una parálisis supranuclear progresiva. Entonces, de por sí, si se dan cuenta, eso no están los core clinical, porque precisamente se abre un grupo de enfermedades asociadas y que tenemos que tener un poquito más de ojo al momento de yo utilizar eso. Bueno,
Y lo otro en relación a la descripción de la prevalencia y todo, y ahí sí quiero hacerles publicidad además, porque en las de la Universidad de Antioquia con el doctor Lopera, está Elkin también, el doctor Santa Cruz, el doctor Santa María, Carlos Cano, la doctora Cerquera, hay un montón de investigadores que están trabajando en un consorcio, ¿no? Con Miguel Borda también, buscando un poco sobre esto, ¿no? Entonces, yo creo que aunque está el hueco, digamos que cada vez más estamos intentando evaluar y creo que David también está ahí metido en ese consorcio, ¿no? Me parece que sí, 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 sí está. sí. Entonces esa parte yo creo que nos va a aclarar un montón. Yo creo que ya se empezaron a hacer los estudios, pero sí ha faltado mucho. Listo, perfecto. No sé si alguno más quiera comentar algo al respecto. Bueno, sí, yo tengo como una pregunta, porque, bueno, hasta el momento yo estoy en noveno semestre de medicina, digamos que no he tenido como un acercamiento con esta población con demencia por cuerpos de Lewy, y mi duda es como a ustedes que de pronto tienen más experiencia en el campo, y es que me llama mucho la atención el tema de que está bien que en el diagnóstico de pronto no lo estamos buscando, como lo decía David, por ejemplo, nosotros estamos más acostumbrados en Antioquia a la enfermedad de Alzheimer, o que también sea que de pronto no sabemos cómo identificar la enfermedad, pero me surge la duda de si de pronto con base en su experiencia, creen que esta población tiene ciertas particularidades que también limiten cómo hacer ese diagnóstico. Pues yo creo o sea, es un poco de ambas. Creo Mm. que mm, siento, pues particularmente siento que, y es algo que me dicen mis profes en neurología, es que si uno no lo ha leído, no lo ha escuchado, pues no lo va a identificar. O sea, usted puede estar caminándole por detrás un unicornio, pero si usted nunca ha escuchado cómo camina un unicornio, pues es grave. O sea, no lo va a coger en la vida. Entonces, siempre los profes pues me han hecho énfasis en esa parte que pues uno tiene que leer mucho y tiene Ahí que está el consorcio. sí tener esa claridad de esos temas para poder llegar a identificarlos. Definitivamente, por más que igual hayan leído, porque lo hemos discutido con la profesora que era con el profe Uritica, es que no hay. O sea, ellos no los han visto tampoco. El que ya le pregunté a la doctora Moreno y creo que entre la doctora Moreno y el doctor Buritica tienen más de la mitad de la población con movimientos normales de este país. O sea, si ellos no han visto esos pacientes, creo que debe haber algo específico acá en nuestro contexto que hace que no los identifiquemos. Que es como mi perspectiva. Es probable también que muchos de ellos consulten tardíamente, ¿no? Y uno no puede, no logra identificar los síntomas iniciales porque todo se empieza a sumar y al final todos terminan siendo igual. Entonces, es probable también que lleguen tarde a la consulta. Aquí aprovechando que estoy proyectando lo del consorcio, Eso. eh, esto es como, este pues artículo es como la descripción de lo que es el consorcio y cómo planean actuar a futuro pues acerca del diagnóstico y el reconocimiento de la enfermedad de Lewy, y aquí efectivamente pues hablan del contexto de la enfermedad, la demencia por cuerpos de Lewy en Latinoamérica, y mencionan pues lo importante que es como la falta de estudios y lo poco que se conoce sobre la enfermedad y cómo esto contribuye a la subnotificación y como a la clasificación errónea de esta enfermedad. Entonces, como el compromiso que se plantea pues este consorcio en Colombia es como establecer un protocolo estandarizado para el registro de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, utilizando pues datos clínicos y explorando el uso de los biomarcadores que ya habíamos descrito anteriormente, y se dan como un periodo mayor a 3 años, refieren aquí en el texto, que pues seguramente ese periodo se alargue un poquito porque pues esto es un tema muy, muy complejo, entonces es como importante tener conocimiento de qué se está haciendo en el país al respecto y el compromiso que se tiene porque no sea una enfermedad subdiagnosticada. Entonces ahí no sé si alguno más quiera aportar algo. Nos quedamos con esa tarea.
Sí, no, de acuerdo. Esto yo creo, lo que tú dices, eso nos vamos a demorar un tiempito más seguramente porque no es tan fácil. ¿Mm? Ujú. Bueno, listo. Entonces, Pero sí. sin más, muchas gracias a todos por sus aportes que son muy importantes. Imagino que es una enfermedad que no muchos conocen ni conocían los criterios diagnósticos ni cómo evaluarlos y pues nada, siento que ahorita en esta sesión tuvimos la oportunidad como de los que no sabían saberlo y los que lo sabían de pronto apropiar un poquito más de ese conocimiento. Y pues nada, queda la tarea de estudiar más esta enfermedad, de reconocer pues los criterios diagnósticos de las demencias, pues como decía Elkin ahorita, es importante eh, tener conocimiento de las cosas para poder sospecharlas y para poder diagnosticarlas. Si no lo sabemos, pues eso se va a quedar así. Entonces, muchas gracias a Claro. todos. No, y vean que 28 personas hoy Muy revisaron, bien. leyeron, escucharon de este tema. Probablemente van a ser muchos pacientes los que se van a identificar con esto, ¿sí? Nosotros somos muy cansones con la clínica, todo es culpa de mis profes, eso sí, nada que decir. Pero es que siento que de ahí se parte para poder eh, generar nuevos conocimientos. La identificación de los casos, desde un caso en adelante, creo que eso va a aportar en adelante y creo que eso va a ser un cambio. Y creo que estas sesiones que hicimos durante planteadas fueron muy buenas. Qué pena no haberme podido estar en todas porque la residencia no me lo dio, pero la idea es que podamos continuar con esto próximamente y podemos tocar otros temas. Yo estaba pensando, y no sé qué opinen antes de cerrar, que pudiéramos empezar las próximas sesiones con evaluando temas como, o sea, haciendo como la misma metodología como de podcast, pero con personas, ¿sí? Entrevistando, digamos, al profe Lopera, al profe Cano, luego a la profe Angelita, al profe Santa, a David, su experiencia y el entendimiento sobre estas enfermedades y que nos compartan un poco específicamente sus fortalezas en investigación, específicamente en cada campo, digamos. Creo que sería una forma muy buena de abordar temas, conocer un poco más a las personas y acercar a los investigadores con los estudiantes, que creo que es lo que más me sirvió a mí en mi momento. Conocer la humanidad y escuchar al profe Cano cómo trata a sus pacientes, cómo se acerca a ellos y al profe Lopera diciéndome que la genealogía fue lo que lo hizo ser. Bueno, todas esas cosas como que son supremamente valiosas para el crecimiento individual. Entonces creo que podríamos plantearlo en la próxima, no sé qué opinen. Sí, me parece súper. Justo yo estaba hablando con Natalia ahorita de qué íbamos a hacer para el otro semestre. Yo creo que es una buena idea. Ujú. ¿Sí? David, profe. Sí, Sí, perfecto, me parece buena idea. una gran iniciativa de Salomón y Natalia que están honestos, entonces adelante, me parece una buena idea y ellos mandan. Perfecto, Ellos mandan. perfecto. Ustedes mandan, Sí, sí, de y acuerdo. hay gente para invitar por montones entre el network de Antioquia y de nosotros tienen podemos invitar a gente muy valiosa que sé que nos puede enriquecer desde la perspectiva de persona y de sus avances y de sus desarrollos en estas enfermedades. Creo que sería una forma, ya teniendo una base sólida como la que construimos en este semestre, podríamos darle más adelante con eso. Bueno, ahí les queda entonces Súper. de tarea y nos estaremos hablando entonces. Un abrazo para todos, profe, David, Alejo, Muchas gracias Salomón, a todos por Natalia, todos, conectarse. Chao a Muchas todos, todos, gracias todos. a que todos por Muchas atender. descansen. gracias. Buena Gracias. noche. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.